Hablamos anteriormente de SQL Azure. Vimos entonces los beneficios de Windows Azure y tener servicios en la nube, específicamente el SQL Server. Ahora vamos a poner esto un poco más en cuanto a los servidores que normalmente se manejan de base de datos. Entonces vamos a trabajar con una herramienta que se llama Always On Availability Groups del SQL. Entonces, de repente, esto en realidad lo que busca es mantener alta disponibilidad. Entonces, tengo ahí un laboratorio en el cual voy a emplear 3 servidores para mostrarles ahí cómo trabaja. Entonces, ahora ya se nos están uniendo por el streaming algunas personas. Entonces, pues igual los saludamos desde Guatemala. Antes de iniciar, como hicimos en la charla anterior, les menciono algunos lugares donde pueden obtener soporte, donde publicamos cosas para servicio de todos. Entonces, dentro de eso, pues mi blog, bhcardenas.blogspot.com. Ahí, pues parte de mi trabajo es manejar clases de Microsoft desde el Office hasta servidores. Entonces ahí van a encontrar cursos en línea de estos productos. También tienen ahí soporte sql.wordpress.com. Ahí hemos colocado solo tips de SQL. Para hacerlo un poco más dinámico, también nos pueden seguir a través del Facebook con comunidad de base de datos MS SQL. Bueno, entonces déjenme como ponerles en antecedentes de qué vamos a hablar. Cuando nosotros trabajamos con servidores, en empresas grandes que necesitan garantizar que el servidor debe responder todo el tiempo y en cualquier momento en un servicio de 24/24, necesitamos alta disponibilidad, ¿sí? Para manejar la alta disponibilidad, entonces, es obligadamente manejar infraestructura y recursos necesarios para que el servidor esté respondiendo todo el tiempo. Pero también, entonces, a nivel de SQL Server, en este caso, nosotros tenemos algunas herramientas que se encargan de manejar esto. Con anterioridad, en versiones anteriores, nosotros teníamos, por ejemplo, las bases de datos espejo. Una base de datos espejo me permitía, básicamente, colocar 2 bases de datos que estuvieran en simultáneo. O sea, una estaba activa y le estaba copiando inmediatamente toda la información a la otra, de tal manera que fueran, efectivamente, como dice, espejo. Esto es también interesante porque el arreglo que se hacía era un arreglo con 3 servidores y dentro de ese, el tercer servidor servía como testigo. De hecho, así se le decía, testigo, y por ahí vi que alguien le decía árbitro, porque lo que hacía entonces es que el tercer servidor se encargaba de ver en qué momento fallaba la conexión con la base de datos primaria y entonces inmediatamente respondía o hacía responder a la base de datos espejo. Esa es una opción, las bases de datos espejo. Pero luego también tenemos clúster. SQL puede manejar clúster sin ningún problema, pero para eso tendría que primero manejar la configuración del clúster. Eso implica entonces que tenía que hacer una instalación de clúster y después había una instalación especial del SQL para ponerse en clúster. Eso todavía funciona, no es que ya no esté, pero pues lo que yo quiero mostrarles ahora es nuevo para el SQL Server 2012. Les mencioné ya entonces base de datos espejo, les mencioné ya clúster. Bueno, y la otra opción entonces sería el Transaction Load Shipping. El Transaction Load Shipping o trasvase se traduce en español. Lo que hace es que básicamente se pone un folder compartido, así viéndolo desapasionadamente, se pone un folder compartido y lo que se hace es que la base de datos principal está generando un backup en el folder compartido que está siendo restaurado en el segundo servidor que está ahí como para que en cualquier momento, en algún conflicto, pues entonces tenga exactamente una copia de la base de datos y la pueda recuperar. Detallitos especiales serían que pues tanto Transaction Load Shipping como el
Las bases de datos espejo son servidores por aparte. Entonces, servidor A y servidor B. Eso implica entonces que si mi cliente pues falló el servidor A y me tengo que cambiar al servidor B, eso implica que tengo que cambiar la conexión, el connection string de la programación y moverme al otro servidor. Con lo que les voy a mostrar ahorita no hay necesidad de eso. Entonces, pues el Always On, déjenme avanzar aquí en las diapositivas, que me quedó un poco lejos. De alguna manera lo que les voy a mostrar ahorita es una configuración avanzada, pero van a ver que es sencilla realmente. Es, digamos que quizá lo avanzado sea el concepto. Yo simplemente les voy a mostrar pasos y voy a hacer clic derechos y esto. De hecho, vamos a levantar rápidamente ahí un clúster, que uno dice, armar un clúster, un failover cluster. Pues no, es sencillo. Por supuesto que hay más cosas que ver, pero en este caso, pues, a la simplicidad del laboratorio van a ver que es bien práctica. Entonces, aquí tiene que ver cómo funciona el Always On Availability Groups. Básicamente, primero vamos a montar un clúster. Al montar el clúster, entonces, vamos a tener dos máquinas que van a tener un nodo y se van a, visualmente, para los clientes, van a ver como que si solo es una sola máquina. Esa es la idea del clúster. Ellos ven una sola máquina, en realidad son dos o tres, dependiendo de las máquinas que tengan el nodo. Y si alguna de las máquinas del nodo falla, pues responden las otras. Esa es la idea del clúster. Entonces, había una instalación para poner SQL en clúster, o existe una instalación, pero es medio compleja, o sea, lleva varios pasos. Entonces, lo que se buscó con esta herramienta es simplificarlo, de tal manera que una vez puesto el clúster, dentro del clúster vamos a poner, sin necesidad de hacer una instalación especial, vamos a poner al SQL también como servicio de clúster, respondiendo solo con un nombre de máquina y una base de datos. Pero lo especial aquí es la simplicidad en la que lo vamos a instalar y pues su comportamiento va a ser el mismo como que si estuviera en el clúster de sistemas anteriores. Entonces, en cuanto a la arquitectura, pues vamos a poner un clúster. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Y luego dentro del clúster vamos a poner pues la base de datos. Esta base de datos va a tener, básicamente le vamos a poner un nombre virtual con el cual se va a poder conectar. Eso implica que yo ya no tengo por qué cambiar en mi programación los connection string. O sea, el connection string va a mantenerse con el mismo nombre, se va a comportar como uno solo, pero en realidad pues vamos a tener varios nodos. Bueno, en lo que logueo y ya puedo presentarlo, les voy a contar que lo que vamos a colocar aquí es básicamente tengo tres servidores. Uno de los servidores lo he promovido a controlador de dominio. Cuando nosotros hablamos de controlador de dominio, estamos en la red nosotros manejamos dos entornos. Un entorno es de grupos de trabajo. En ese grupo de trabajo tenemos un ambiente completamente comunista, todos son iguales. Todas las máquinas pueden manejar recursos, compartir recursos, pero pues hay ciertos problemas ya con volúmenes, porque en este caso resulta que a la hora de crear usuarios, supongamos que tengo 5 máquinas, a la hora de trabajar con los usuarios, yo debería de registrar, para que no haya problemas de logueo, yo debería de registrar a los 5, a cada usuario que tenga en cada una de las máquinas. Entonces, si tengo 20 usuarios, registrarlos 20 veces en cada equipo, pues es completamente incómodo. Entonces, en vez de grupo de trabajo, pues tenemos un controlador de dominio. El controlador de dominio tiene un servidor principal. El servidor principal se encarga de gobernar a todos. Ahorita me viene el recuerdo ahí de un anillo para gobernar a todos. Aquí es un servidor para gobernar a todos. Entonces, en este caso, el asunto es que el servidor de dominio de Microsoft es el Active Directory. Entonces yo ya he promovido previamente un servidor a controlador de dominio. El Active Directory maneja sin ningún problema pues el directorio, que es el equivalente al protocolo LDAP. Bueno, entonces enseguida van a ver mis 3 servidores.
Aquí está mi controlador de dominio. Este controlador de dominio, entonces, para quienes no han trabajado con servidores, pues este es el controlador de dominio. Aquí les voy a mostrar el Active Directory. Aquí en el Active Directory he creado un dominio que se llama galileo.local. Por supuesto que tenía que ser Galileo. Entonces aquí en este caso le voy a decir, pues ahí están los users. Ahí es donde manejo yo pues mis usuarios. Aquí es donde yo creo a los usuarios para posteriormente se puedan registrar en los equipos. Entonces este es mi Active Directory. Una cosa especial que deben de tener en cuenta es que no existe Active Directory sin DNS. DNS es el servicio de resolución de nombres, igual que el servicio de resolución de nombres del Internet. Entonces, aquí es donde están mis equipos con sus nombres. Entonces, aquí están los equipos que tengo registrados. En este caso, tengo el controlador de dominio y dos servidores. Servidor 2, Server 2 y Servidor 1. Bueno, entonces, pues me voy a loguear a mis servidores. Son medio necios estos servidores. Ya me había logueado yo aquí. Bueno, entonces, en lo que me responde el otro servidor aquí, en lo que inicia sesión, voy a ir al servidor 1 y en el servidor 1 voy a levantar un clúster, un servicio de clúster. Para levantar el servicio de clúster, de hecho acabo de habilitar esta pantalla que ustedes están viendo aquí, es el administrador del servidor. Esto va a evolucionar, sí, tengan en cuenta que yo estoy trabajando con SQL con Windows 2008, ya tenemos Windows 2012, entonces esto va a evolucionar, va a dejar de ser así y se va a convertir en un dashboard. Entonces voy a abrir aquí características, voy a decirle agregar características. Y aquí como característica entonces tengo el clúster de conmutación por error o failover cluster que pues como lo tenemos el software en español dice clúster de conmutación por error. Ok, lo voy a instalar, voy a repetir la operación en el servidor 2 que ya levantó. Entonces tengan en cuenta que lo único especial que yo he hecho antes de pues empezarles a presentar es que creé un controlador de dominio, pegué las máquinas al dominio. Bueno, y aparte de pegar las máquinas al dominio, instalé SQL, ¿sí? Porque, o sea, si no nos pasábamos toda la mañana instalando el SQL. Entonces yo ya tengo aquí instalado el SQL. Entonces estoy yendo a características. Aquí cabría mencionar que el servidor normalmente tiene roles y características. En este caso es una característica la conmutación por error. Cuando hablamos de roles, estamos hablando de roles como el Active Directory Domain Service, Active Directory Sites and Service, DNS, DHCP. Bueno, y entonces ya tengo instalado la parte de la característica de failover cluster. Entonces ahora voy a proceder a crear mi clúster. Para crear mi clúster es necesario que esté las características puestas en el otro servidor. Y entonces ahora vamos a ir a crear un clúster. Ya se agregaron las características en el servidor 2. Entonces desde el servidor 1 vamos a proceder con la creación del clúster. Para la creación de clúster es necesario que le especifique quiénes son las bases, los servidores en este caso que se van a conectar. Aquí todavía no he llegado a nada que tenga que ver con bases de datos. Entonces, este clúster podría servir para otros diferentes roles, no solo para base de datos.
Aquí estoy experimentando problemas porque las tarjetas de red no se estaban viendo entre ellas, entonces acabo de decirles que se cambien a una sola, o sea, que formen una sola red interna para que ya se pueda visualizar, para que ya se pueda ver las máquinas al dominio. Perfecto, ya me dio respuesta el servidor 1, que es el que tengo que es mi controlador de dominio. Entonces ya voy a volver a ensayar, crear un clúster, clic en siguiente. Como ahora ya está respondiendo, entonces ya debo de poder ver aquí en opciones avanzadas mis servidores. Ahí estamos. En este caso entonces voy a agregar al servidor 1 y voy a agregar al servidor 2 para mi clúster. Es medio complejo estar manejando esto desde este mouse aquí en esta. Pero muy bien, ahí vamos. Voy a darle clic en aceptar. Entonces, vamos a ver que se agreguen. Listo, ya se agregaron. Voy a hacer clic en siguiente. Aquí en este caso va a ser una validación antes de terminar de montar el clúster. Entonces él tiene que probar que las características estén habilitadas para que se dé el clúster. Yo ya previamente revisé esto. Entonces, aquí procede con la validación. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos haciendo que dos servidores se comporten como uno. Eso es lo que estamos haciendo a través de un failover cluster. Preguntas, comentarios, algo que surja ahí. De hecho, aquí no habíamos llegado a la parte de la base de datos. Aquí lo que estamos manejando es la pura red. Y como les decía, a partir de esto construye, o sea, vienen a uno y le dicen de repente, mira, hice un clúster, un failover cluster y esto. Realmente lo que hicieron es esto, lo que está pasando aquí, ¿sí? Hay cosas hay cosas como, por ejemplo, compartir un disco y eso, pero pues aquí lo estamos manejando de forma simple. Entonces, pues ahí está. A esto me debería devolver un informe. Aquí por lo pequeñito de las pantallas, y esto no voy a mostrar el informe porque... Y ahora ya viene la parte del clúster. Entonces él me está preguntando, bueno, ¿qué nombre le va a poner al clúster? Y abajo me está diciendo qué dirección IP le voy a asignar al clúster para que ya se comporte como una sola máquina. Entonces, pues así bien original, le voy a poner clúster. Clúster. Y de dirección, entonces, él ya se dio cuenta del segmento de red que estoy manejando, una clase B162.16. Entonces, pues le voy a poner aquí 1. Como no me recuerdo ahorita de qué otras direcciones le puse, le voy a poner 150. Y no creo que haya. Entonces, ahorita va a completar el clúster. Siguiente. Y listo, está armado mi clúster. ¿Qué tiene que pasar con esto del clúster? Bueno, es como que si hubiera registrado una máquina. Entonces, ahora, si yo le doy ping a una máquina que se llama clúster, pues va a responder, eso existe. Y de hecho, la dirección que le puse es 172.16.1.150. Por cierto que me recuerdan despuesito porque se me olvidan a mí. Sí, se me olvidan a mí los números. Si les contara... De hecho, ni siquiera me sé el número de teléfono de mi esposa. Entonces, sí, pero tenemos celulares y ahí se guardan, entonces no hay problema. Bueno, ya está aquí armado el clúster, miren, entonces si lo expando, ahí está mi clúster creado y ahí están los nodos. Entonces, igual, como parte de lo que a mí me gusta es la infraestructura y la base de datos, pues entonces yo puedo venir a mostrarles aquí en el DNS que ya se creó una máquina, miren, que se llama cluster, que ese es básicamente el clúster. Bueno, listo, perfecto, ya estamos. Entonces ahora viene la parte de la base de datos. O sea, aquí ya terminé con el clúster. Entonces, cuando alguien venga y les hable que mire, que levanté un clúster y esto, pues básicamente es esto, ¿sí? Básicamente es lo que nosotros hicimos. Aquí hay otras características que se le pueden ir agregando, ¿verdad? Como habilitar volúmenes compartidos y eso, pero pues esa es otra historia de otra charla. Bueno, entonces yo voy a levantar aquí
ya les voy a presentar aquí en todos los programas, les voy a mostrar el SQL Server. Entonces voy a levantar al SQL Server. Estoy trabajando en 2 máquinas, entonces también lo voy a levantar aquí en el servidor 1. Ok, muy bien. También es necesario que venga aquí dentro de las opciones de las herramientas aquí de configuración, es necesario que venga aquí administrador de configuración. Entonces también lo voy a levantar. Como comprenderán, el recurso con el que cuento pues tampoco es así demasiado. O sea, tengo una máquina con 8 GB de RAM, pero pues las virtuales están repartidas ahí con 2 GB. Entonces, igual, le va a costar levantarse, ¿sí? Eh, eh, realmente 8 GB de RAM es poquito para manejar laboratorios, pero pues bueno, esto fue lo que me encontré por ahí tirado y entonces esto fue lo que usamos. Bueno, acabamos de crear entonces un clúster. Ahora ya viene la parte del SQL. En esta parte del SQL, ya abrió la parte de configuración del Configuration Manager. Bueno, entonces, no solo basta con venir y pues poner la base de datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo mi base de datos? Después yo necesito que los clientes se conecten a esa base de datos. Entonces, para que los clientes se conecten a esa base de datos, pues nosotros tenemos aquí algunas cosas que verle. Por ejemplo, los protocolos de comunicación. Entonces, dentro de los protocolos de comunicación está el TCP/IP, que es el protocolo de comunicación de siempre, canalización por nombres, que es para poder resolver por nombres. Yo tengo aquí el problema de que este está deshabilitado, entonces lo voy a habilitar. Y pues aquí hay una cosa que me interesa mucho que tiene que ver con servicios. Aquí en servicios, primero, porque es costumbre mía, voy a levantar aquí el SQL Server Browser. Este servicio del SQL Server Browser ni siquiera está habilitado, primero lo tengo que habilitar. Este servicio sirve de escucha para saber, para responderle a la máquina cuántas instancias están ahí trabajando. Entonces, si yo quiero conectarme remotamente, lo tengo que levantar. Y entonces, esto igual lo voy a tener que hacer en la otra máquina, ¿sí? Pero entonces, ahora ya viene la parte del Always On Availability Groups. Lo que voy a hacer aquí entonces, básicamente, es poner un servidor que tenga una base de datos y que entonces esta base de datos se duplique en el segundo servidor. Eso es lo que voy a hacer con Always On Availability Groups. Y que tenga tolerancia de fallos. Entonces, para que esto pase, yo necesito venir aquí al SQL Server, al servicio. Cuando yo hablo de servicio es que en Windows todo trabaja como servicio, ¿sí? En Windows absolutamente todo trabaja como servicios. Entonces es necesario que alguien habilite la cuenta de los servicios y eso. Entonces aquí en servicios, miren, hay una pestañita que dice alta disponibilidad y esta pestañita debe de ponerse este chequecito para poder trabajar con Always On. Si no se pone, pues entonces no, simplemente no funciona. Entonces lo vamos a habilitar. Y bueno, para que esto trabaje, entonces yo necesito reiniciar los servicios del SQL Server Management Studio, del SQL Server. Es que ya estoy pensando que me voy a ir al SQL Server Management Studio. Voy a repetir la operación en el servidor 2. Entonces habilito el Always On Availability Groups. Y debo reiniciar los servicios, entonces, del SQL Server. Ok, listo. Hay una cosa más aquí.
para que los dos servidores se respondan entre ellos, yo necesito, pues se trabaja con ciertos puertos, entonces yo necesito manejar el puerto, el puerto del SQL es el 1433. Yo debería de tener un script que correr aquí ahorita para poder levantar, para poder habilitar estos puertos. Entonces van a ver qué eficiente soy en este caso. No tengo el script, entonces voy a botar el firewall, ¿sí? O sea, simplemente lo voy a botar todo. Obviamente esto no debería ser así, ¿no? Entonces, necesito que deje pasar puertos, voy a botar todos los puertos en este caso. Insisto entonces que se puede, o sea, puedo tener un script o simplemente crear una regla en el firewall para poder pues liberar el puerto que me interesa. Aquí ya estoy un poco apresurado también con el tiempo, entonces simplemente voy a botar los dos, no es este, simplemente voy a botar los dos firewall. Bueno, y bueno, en lo que estamos haciendo esto, yo les cuento que este es un laboratorio típico del curso de administración de SQL Server de Microsoft y por ende, en este caso, en la licenciatura de administración de sistemas manejamos ese pensum, entonces, pues ahí también hacemos esto. Listo, entonces, según yo ya boté los firewalls, ya habilité aquí en la consola de configuración el Always On Availability Groups. Entonces, listo, ya está todo para realmente la partecita que nos interesa. Ahora, yo no quise solo simplemente venir directamente a la parte de la consola, porque entonces no iba a tener mucho sentido, pues solo montarlo y ya, ¿no? O sea, hay antecedentes ahí detrás. Ahora, bueno, aquí está. Este es mi SQL Server Management Studio. ¿Ya habían visto el SQL Server Management Studio? ¿Es la primera vez que lo ven? ¿No? ¿Sí? ¿Ya lo habían visto? Bueno, miren, pues aquí básicamente aquí manejamos las bases de datos. Dentro de las bases de datos nosotros tenemos aquí, por ejemplo, aquí es donde podemos crear los objetos. Em, yo tengo que ir aquí a alta disponibilidad, esto es lo que me interesa. Aquí es donde voy a montar entonces la alta disponibilidad. Entonces, estoy en el servidor 1, aquí voy a montar el Always On Availability Groups, entonces lo voy a crear. Tengan presente entonces que habíamos creado inicialmente un clúster. Ah, me dice que yo no tengo privilegios para hacer esto. Sí, no tengo privilegios para hacer esto. Entonces yo debería de conectarme aquí. Yo ahorita estoy logueado local con el usuario administrador de mi dominio. Y pues entonces no le di permisos a este usuario. Entonces voy a entrar con el superusuario que es el SA. Y con el SA le voy a decir que sea buena gente. Ahí le vamos a dar permiso al administrador para que él pueda. Entonces aquí en roles le voy a dar permiso. Ojo, aquí le estoy dando permiso de sysadmin, ¿sí? ¿Quién es el sysadmin? El sysadmin en la base de datos es Dios, ¿sí? O sea, él puede hacer de todo ahí. Entonces, pues ahora ya me voy a conectar aquí, entonces ya localmente ya no voy a tener ningún problema. Repitiendo la operación entonces aquí en el servidor 2. Bueno, lo pude haber hecho con el SA. Bueno, listo, entonces desconectado y conectado ya como
con autenticación de Windows. Cuando estamos hablando del tipo de autenticación, estamos hablando de que en el SQL Server pueden haber dos tipos de autenticación, de SQL y de Windows. La autenticación de Windows es cuando yo ya me logueo con la misma contraseña con la que entré al sesionar en la computadora. Ahora sí ya puedo decirle asistente de alta disponibilidad que ya me va a hacer caso porque ya soy administrador. Entonces, aquí ya vengo a configurar los grupos de alta disponibilidad. Ahí estamos. Le voy a dar clic en siguiente. Nombre del grupo de alta disponibilidad. Como al otro le había puesto cluster, a este le voy a poner grupo. AW le voy a poner porque es always on grupo. AW. Siguiente entonces. Y, ojo, aquí él me pregunta quién es la base de datos que voy a replicar. Y ojo, para la base de datos que voy a poner en el Always On debe de ser una base de datos que previamente yo le debería haber hecho un backup y el módulo de recuperación debería estar en completo. Bueno, entonces, una cosa interesante aquí es que si creen que no tenía el script para el firewall, tampoco tenía la base de datos. Entonces, pues no pasa nada, voy a crear una base de datos y voy a crear una base de datos al estilo, bueno, yo les digo, cuando en las clases yo les digo que no se hace así, o sea, las hacemos a puro script, pero es que luego aquí ya se vuelve así, después lo quieren hacer todo gráfico y no siempre, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a hacer gráfico, entonces vamos a crear una base de datos que le vamos a llamar Galileo. Entonces ahí estamos creando una base de datos. Aquí en esta base de datos, al hacerlo gráfico, no sé archivos, uno de low, uno de base de datos. Yo podría haber distribuido en varios discos esto, pero bueno, esto es. Y aquí entonces ahora voy a expandir y voy a crear por lo menos una tabla con la cual poder trabajar. Entonces le voy a decir que quiero crear una nueva tabla. Ténganle presente que al crear la tabla yo tengo tipos de datos. Entonces voy a tener que pedirle ahí tipos de datos. Un aspecto interesante es que se trabe la máquina en ese momento, porque eso es bastante sencillo, no debería haber ofrecido ningún problema. Ahí está. Solo es para asustarme y ponerme nervioso frente a ustedes. Voy a crear aquí una pequeña tabla entonces y le voy a insertar unos cuantos datos solo para hacer la demostración. Vamos a poner como llave primaria el código aquí. Entonces, pues igual, ahí para quienes tenemos aquí nuestro público tiene ahí a gente que está por graduarse. Si lo ven aquí, van a ver entonces que pues es bien sencillito. Yo aquí digo que esto sería un access grandotote, pero pues tampoco se lo crean, ¿sí? O sea, sí tiene su grado de complejidad, pero pues tampoco vamos a volver complicado algo que no es complicado. Entonces ahí está, ya creé la tabla, miren. Y entonces, ahora que creé la tabla, le voy a agregar un par de datos así también, de forma sencilla.
Bueno, lo que estoy haciendo aquí es complicarme la vida con algo bien sencillo, porque cambié una columna, en vez de ponerle tipo de dato varchar, le puse de tipo binario, y entonces él lo que está esperando es que le invente que le escriba ahí un código. Ajá, exacto. Entonces ahora solo voy a llenar la parte del nombre. Bueno, y ya, no lo voy a complicar más. Ahí está mi tabla, ahí está mi base de datos creada. Obviamente, entonces estamos hablando de que debería ser una base de datos grandísima, con tablas relacionales y todo eso. Bueno, entonces voy a regresar a mi consola aquí. Ah, bueno, la voy a cerrar un momentito. Entonces, para que la base de datos me permita ponerla con grupos de alta disponibilidad, tengo que hacer dos cosas. Le voy a dar clic derecho. Y la primera cosa es chequear que el nivel de disponibilidad, que el modo de recuperación esté en completo. Eso está bien. Eso quiere decir que el log de transacciones va a guardar toda la información. Luego tengo que generar un primer backup. Entonces, eso ya involucra a la red. Aquí en la red voy a crear un folder compartido, entonces, que lo voy a llamar Always On. Aquí adentro voy a crear otro folder que va a ser el que va a manejar mi backup. Le vamos a dar permisos. Esto ya es la parte de permisos del... Primero le doy permisos de red y luego le doy permisos NTFS. Bueno, entonces aquí está ya mi folder compartido. Voy a copiar el path de este folder compartido. Y entonces voy a hacer un backup. Entonces voy a hacer un backup de hacia mi folder compartido de la base de datos de Galileo. Bueno, listo, ahí está. Lo completamos. Y terminamos el backup. Véanle en esta parte el montón de herramientas que tiene, pero sin embargo yo no he escrito nada, no he manejado, todo lo he hecho gráfico. Entonces, simplemente es, o sea, todo se maneja con clics derechos y eso, lo importante es comprender el concepto. Entonces ya tengo la base de datos, ahora voy a la parte del Always On, voy a decirle que lo quiero habilitar, le voy a dar clic en siguiente, ahora ya le pongo, como le había dicho, grupo AW, hacemos clic en siguiente y ahora ya aparece la base de datos Galileo y de paso me dice que sí cumple con los requisitos, porque pues si no lo hubiera hecho el backup, pues no hubiese cumplido con los requisitos. Y entonces ahora ya viene la parte del clúster. Aquí en la parte del clúster, aquí dice servidor 1. Yo voy a agregar entonces aquí al server 2.
Y entonces aquí viene ya la parte del always on. En este caso, entonces él me estaba preguntando si voy a admitir conmutación por error automática, o sea que si uno de los dos servidores se cae, que inmediatamente empiece a funcionar el otro. El tipo de sincronización la puedo poner asíncrona o la puedo poner síncrona. Y una cosa importante aquí es la parte de, dice ahí, secundaria legible. Eso es bien importante. Resulta ser que yo puedo mantener que las segundas o las terceras bases de datos que maneje, que de todos modos sean legibles, que de todos modos se puedan consultar. Eso normalmente no pasaba. O sea, normalmente una de las bases de datos, que estuvieran trabajando, estaban en down, estaban dadas de baja y se le levantaban en el momento en que había un error. En este caso, entonces, yo voy a poder seguir trabajando con las bases de datos secundarias, haciéndole consultas. Entonces, lo vamos a activar y le vamos a decir que sí sean legibles. Y bueno, aquí ya estamos listos. Hacemos clic en siguiente. Dice que la ubicación de la red compartida no está. Entonces aquí le voy a poner always on. Listo, ahora sí lo recibió. Solo me está dando una advertencia porque no tengo creado un listener. Voy a hacer clic en siguiente, finalizar y pues listo. Aquí ya se va a crear entonces mi grupo de alta disponibilidad. Bueno, en lo que se crea mi grupo de alta disponibilidad, les menciono que aquí tenemos ya hizo su arribo desde hace un rato ahí la computadora, la HP. Esta fue donada por Microsoft. Entonces, pues ahí si se lo quieren chequear qué máquina es la que pues es una HP Mini 4100LA. Entonces, ahí está. Entonces, listo, ahí está creado ya mi always on. Aquí lo voy a habilitar. Aquí van a ver que ya está. Aquí ya está trabajando. Falta un pasito nada más. Un pasito nada más. Y aquí ya me puedo mover a mi base de datos. Y aquí estoy en mi servidor 2. Y en mi servidor 2 quiero que vean que ya está Galileo ahí. O sea, ya la base de datos ya empezó a trabajar. Y bueno, para completar esta operación, lo único que yo necesito entonces es crear un listener. El listener entonces es la máquina virtual, el nodo, el nombre con el que se va a crear y con el que vamos a conectarnos. Entonces, para eso le voy a decir que voy a crear un agente de escucha. Así lo tradujeron. Y aquí no tengo nada más entonces que decirle que el puerto que va a usar es el 1433. El nombre que le voy a dar es AWLSN de listener. Le voy a poner entonces una dirección estática. Esto aparte del nodo del clúster, ¿sí? Esto va a ser un nodo montado ahí como servicio dentro del clúster. Y entonces en este momento se ha creado ya el listener. Esto va a permitir entonces que las aplicaciones que hagamos, entonces su connection string ya no sería hacia el servidor 1, hacia el servidor 2, sino serían hacia el nombre que le di, AWLSN. Entonces, yo podría aquí sin ningún problema, aquí me estoy cambiando al tercer servidor y desde el tercer servidor yo puedo darle ping a AWLSN para que vean que ya es un equipo que está dando respuesta con la dirección IP que le di.
Y entonces aquí ya solo tendría que colocar la base de datos, el cliente de programación conectado hacia la base de datos, Galileo. De tal manera que si hubiese algún problema, entonces voy a venir aquí a mi Always On. Aquí le voy a dar clic derecho, mostrar panel, y aquí me da un panel para poder administrarlo. Y me dice quiénes son los servidores que están formando mi grupo de alta disponibilidad. Ahí están mis servidores. Inclusive esto debería de ser, entonces si tiene un problema una de las bases de datos, entonces inmediatamente empieza a funcionar la otra. Ahorita el que está trabajando como principal es el 1, pero entonces yo puedo forzar el failover, o sea, yo puedo forzar el error, puedo decirle iniciar asistente para conmutación por error, y entonces, pues aquí le damos clic en siguiente, y aquí puedo decirle que cambie la conmutación por error del servidor 1, que la traslade al servidor 2. E inmediatamente él va a hacer el switcheo sin nada, sin que haya ningún cambio para los clientes de programación. Entonces los clientes siguen viéndolo todo transparente mientras él simplemente hace el cambio. Hay un pequeño delay ahí en lo que establece la comunicación, pero sería imperceptible para los usuarios. Aquí tengo un estado crítico aquí, mientras que puedo ver aquí en el servidor 2. Aquí por mis máquinas virtuales les está costando hacer el cambio. Vamos a ver ahí. Ahí está, ya levantó. Entonces aquí puedo ver que mi servidor 1 ya pasó a ser el servidor secundario. Entonces ahora el servidor que maneja el dashboard es el servidor 1, el servidor 2, perdón. Y aquí tengo que ver a los dos servidores. Bueno, entonces esto es parte de lo nuevo, de lo que se maneja con el SQL Server 2012, de un conjunto de nuevas características. Entonces, es de las cosas más relevantes, de lo que a mí más me gusta, y entonces quería mostrárselos.